con segunda unidad, por fin. Se nos hizo. Ya. Esta es la clase número 15 de filosofía, segunda unidad, la moral. La palabra moral, etimológicamente, nos retrotrae al latín moralis, y que hace referencia a las costumbres o modos de vivir que tenían las comunidades o los grupos. De hecho, la palabra también moralis o mor viene de morada, que significaba hogar, y eran las costumbres, ¿no es cierto?, que se daban dentro de las moradas, como las personas en una primera instancia, ¿no es cierto?, se empezaron a agrupar, empezaron a compartir ciertas costumbres de conducta que tenían dentro de la aldea. Así surge por primera vez lo que se podía entender como moral, desde una perspectiva etimológica, como un conjunto de costumbres que se empiezan a respetar en el momento en que las personas deciden vivir en comunidad. Por eso se entiende como un modo de vivir en grupo. Cuando yo hablo de el mundo moral, ¿no es cierto? Y ahí aparece una persona que está mirando, entre comillas, los clásicos dibujos que hacen referencia al bien y al mal, que tienen como una simbología cristiana, porque por una parte es un ángel y por otra parte es un demonio, hace referencia, ¿no es cierto?, a la dimensión a la cual encaminamos nuestras acciones, que pueden ser buenas o malas, y se señala también que es una esfera propia de los hombres, como un ser racional. Les voy a poner el caso. Yo no puedo juzgar a un perro de inmoral porque me muerde, ¿no es cierto?, cuando voy caminando, porque el perro no tiene la conciencia para discernir sus acciones, a diferencia de un hombre que decide, ¿no es cierto?, o elige lo que va a realizar, teniendo una conciencia de lo que está haciendo es bueno o es malo. Un animal actúa por instinto. Si el perro me muerde, no es un perro malo, aun cuando uno use coloquialmente el lenguaje de esa manera. Simplemente es un perro que o bien está asustado o bien tiene una situación, ¿no es cierto?, que lo llevó a actuar de esa manera. Entonces, la moral viene de las costumbres, ¿no es cierto?, que tenían las primeras aldeas, de referencia etimológica, pero también hay que hacer cuenta de que el mundo moral hace relación netamente al mundo de los hombres, en la cual se entiende las dimensiones que puede tomar el hombre, o las acciones, perdón, que pueden ser buenas o malas. Existen dos dimensiones de la moral. Primera parte, la dimensión social, y que tiene que ver con que las normas resguarden el orden social. Ya lo vamos a explicar. Y la segunda parte es una dimensión personal, dada por la libertad y responsabilidad que posee el hombre para acatar libremente las normas morales que rigen la sociedad. Si yo pienso en una dimensión social, ustedes tienen que entender que existen normas que para todos deben ser iguales y para todos deben respetarse. La sociedad fija normas de costumbres, ¿no es cierto?, que están dentro de un marco de lo éticamente correcto, frente a los cuales nosotros nos movemos y existe ese marco regulatorio para las acciones. Por ejemplo, no golpear a alguien derechamente porque, no sé, me pasa a llevar, no matar a alguien porque me enfado con esa persona, y así socialmente se van construyendo ciertas normas que resguardan un orden de comportamiento, de civilidad. Si esas normas sociales además están apoyadas por un fundamento legal, es decir, están penadas cuando son traspasadas, esa persona va a recibir un castigo social, ¿no es cierto?, que puede ser la discriminación, que puede ser el rechazo de la comunidad, y además puede ser, ¿no es cierto?, alguna pena carcelaria o alguna pena de multa de dinero, etc. Ahora bien, la dimensión personal está muy ligada a lo social. ¿Por qué? Porque la sociedad me puede plantear a mí ciertas normas estrictas de comportamiento, pero va a depender de mí si las acato o no, de mi libertad y de mi responsabilidad. Pongamos el caso del coronavirus. La norma social, perdón, la moral social señala que usted no debe salir. Esa es la norma, ¿cierto? Que hay un toque de queda y que tenemos que estar encerrados por resguardar el bien de la comunidad. Pero es mi decisión personal, mi dimensión personal de la moral, si yo acato o no acato esa norma. Y así, por ejemplo, hay personas que son más irresponsables, que toman su libertad, ¿no es cierto?, más bien como un libertinaje, y salen y no respetan la norma.
pero eso depende netamente de ellos, más allá de que la sociedad o la norma social así lo dictamine, depende de cada persona cómo yo actúo moralmente. La sociedad puede poner un montón de normas, pero si está en mí no respetarlas, en cierta medida más allá del peso de la ley, y si es que me sorprenden, no va a haber mayor rigor, más allá de la sanción, como les decía recién, que puede ser social en la medida en que yo puedo, no sé, señalar como irresponsable o discriminar a una persona porque sale igual o va a carretear o arma fiestas, como se ha visto en últimas instancias por noticieros, que las personas, a pesar de que tienen restricciones, eh, siguen saliendo y siguen haciendo fiestas o cosas de esa naturaleza. De hecho, yo vivo al frente de como una plaza, un parque chiquitito. Yo creo que día por medio veo gente tomando cerveza, porque los bares ahora están cerrados, entonces las personas que no pueden dejar de tener ciertas conductas buscan otros espacios como estos donde son plazas pequeñas, escondidas, que no los van a sancionar. Pero depende de uno realmente cómo acatan las normas sociales, la dimensión social. Hasta acá. ¿Preguntas? ¿Se entiende la dimensión personal de la social? No, profe, me dice la ley. Esas son. Entonces continuamos. Ya. Seguimos entonces. Frente, frente a la moral, el sujeto puede tener actitudes, diferentes actitudes. La primera, ¿no es cierto?, es que el tipo sea moral y respete las normas, tenga una conducta responsable y se haga cargo de las acciones, ¿no es cierto?, que realiza. De hecho, ser responsable viene de la misma etimología de la palabra responder, respondere, en latina, que significa una persona responsable es la persona que responde por sus acciones. Si yo dejo embarazada, por ejemplo, a una niña, una persona responsable, ¿qué hace? Responde por esa acción y se hace cargo de el pequeñito, ya sea a través de, no sé, la manutención o quedándose con la pareja, qué sé yo, pero no se desaparece, como algunos sujetos lo habían hecho o lo hacen hasta el día de hoy. Esa podría ser catalogada como una conducta inmoral, por ejemplo, desaparecer de escena cuando deja una niña embarazada, negar el hecho, no hacerse cargo, mandarse cambiar. ¿Por qué? Porque el sujeto, conociendo las normas morales, conociendo la responsabilidad, ¿no es cierto?, no lo asume, no actúa de acuerdo a lo bueno o a lo correcto, no lo acata. Ahí podemos hablar de una persona inmoral, ¿no es cierto? Y ahí la imagen grafica cuando a alguien por debajo le pasan dinero como un soborno para actuar de determinada manera. Yo, a sabiendas que algo puede ser incorrecto o que puede perjudicar a otras personas, si a mí me pasan dinero, puede que, ¿no es cierto?, cambie la ley o cambie lo que estoy legislando, como en el caso de los políticos, por ejemplo, que es como los actos más comunes que se dan. Entonces, el sujeto moral, leemos ahí, dice, es el que, conociendo las normas morales sobre lo bueno o lo correcto, no las acata. Una definición súper sencilla. No hay cosa más fácil de entender. Un tipo moral es el que conoce las normas sociales, pero dentro de su conciencia él no las respeta. Y eso se puede aplicar a muchas cosas. Así como les decía el caso del papá que se manda a cambiar, o de la mamá también, si uno ya no tiene que discriminar, también se dan esos sucesos, eh, no los acata. Sin embargo, existe otra condición de la cual se puede hablar dentro de actitud, dentro de la moral, y que es lo amoral, que es el sujeto que, por diferentes factores, desconoce las normas morales. Yo les puse ahí como la foto de una guaguita, las patitas, porque, por ejemplo, los niños hasta los 2 años no tienen una conciencia moral. Entonces, un niño frente a esa edad no se puede catalogar de inmoral. El niño no sabe derechamente. Entonces, es un pequeñito que yo tengo que estar educando para que de a poquito él vaya interiorizando lo que es correcto y lo que es incorrecto, que vaya distinguiendo lo que es el bien para sí y para todos, y lo que es lo malo para sí y para todos. Los niños no pueden ser juzgados como inmorales. Asimismo, también las personas, por ejemplo, que tienen una alteración en la parte cognitiva, pensemos en un niño que nace con un retraso mental severo, tampoco yo lo puedo calificar de inmoral, porque mentalmente él no tiene las condiciones para discernir,
para entender y darse cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo. No puede, no lo podría calificar. También cabe en este grupo, por ejemplo, alguien que pierda la razón, alguien que pierda el juicio, que se vuelva loco, que le dé una esquizofrenia, por ejemplo, y que no esté con un tratamiento. Esa persona, dentro de su delirio, tampoco va a lograr tener el discernimiento claro respecto a las acciones que está realizando, y también puede que cometa un delito, pero no va a ser dentro de sus cabales, por ende va a ser catalogado como amoral. Por eso también las personas que cometen delitos pero tienen una condición mental alterada o un juicio mental alterado, tienen como una baja en las penas y no son condenados generalmente, o son condenados, por ejemplo, a reclusión en un hospital psiquiátrico hasta que recuperen, entre comillas, con fármacos la cordura. No se les cataloga de la misma manera. ¿Se entienden esas distinciones, cierto? ¿Sí? Sí, Miss. Ok. También me viene a la mente el caso que podría ser, por ejemplo, en una tribu. Supóngase una tribu en el Amazonas que desconoce completamente las conductas morales que rigen al resto de la sociedad. Esos sujetos que están inmersos dentro de una cultura que es súper hermética, no vamos a poder juzgarlo de la misma manera tal vez que una persona que sí conocía la norma. Y lo vamos a poder catalogar como un sujeto amoral en el sentido de que él desconocía por completo la- las conductas esperables dentro de la sociedad. Hay una película antigua, sí, de una mujer que se cría sola en la selva, que los papás mueren cuando ella tiene como 6 años y se cría como en el bosque. No sé si la vieron alguna vez. Es antigua. Bueno, después a ella la encuentran cuando tiene ya como, no sé, 20, 30 años y la llevan a una sociedad. Y claro, a ella le cuesta mucho y tiene muchas conductas eh, completamente fuera de lo que se espera, porque justamente ella no se socializó, ella no alcanzó a tener ese proceso de interiorización de normas, ¿no es cierto?, esperables dentro de una sociedad. No me acuerdo el nombre de la película, pero era buena. Ahora, para cerrar, las normas sociales, si bien se parecen a las normas morales, tienen una pequeña distinción. Cuando uno habla de normas sociales, está hablando de pronto de algo mucho más amplio. ¿Qué dice acá? Las normas sociales difieren de las normas morales porque las primeras hacen referencia a códigos más amplios de conducta que pasan muchas veces como códigos de educación y protocolo, a diferencia de las morales que hacen referencia directa al establecimiento de patrones de conducta sobre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, supóngase que estuviésemos en clases presenciales y alguien de la nada se tira una flatulencia. Nosotros podríamos decir qué tipo más mal educado, que no se norma, que no sigue como lo protocolar. Pero tal vez no podríamos decir que es mala persona o que es un tipo inmoral. Simplemente es un tipo que tal vez no ha interiorizado códigos de conducta protocolar dentro de espacios donde comparto con más gente. Entonces la norma social de pronto es diferente a la norma moral o no se pueden clasificar de la misma manera porque muchas veces obedecen a códigos distintos. Ahora bien, si yo, por ejemplo, estoy en una cultura en la cual tirarse una flatulencia es sinónimo de buena educación porque significa que disfruté mucho la comida, tal vez no va a significar que el tipo sea mal educado, al contrario, sino que es bien educado. Entonces, las normas sociales pasan muchas veces no por querer, no por lo que es como propio de la moral, que es distinguir el bien y el mal, sino que pasan por lo que se podría denominar eh, la educación, la cultura. Ahora, la cultura también forja lo que es los códigos de lo que es bueno o malo. Por ejemplo, pensemos en 30 años atrás, 40 años atrás, 50 años atrás. La homosexualidad era clasificada, por ejemplo, dentro de una conducta moral mala, errónea, y estaba clasificada dentro del diagnóstico de salud mental, el DSM, no me acuerdo si hasta el 3 o el 4, como una patología de carácter mental en la cual había una desviación del objeto sexual adecuado. Entonces, las personas que tenían una homosexualidad eran calificadas como con algún problema psicológico. Si yo avanzo así en el tiempo y me inserto ahora,
La moral me señala que tener una vida homosexual no es algo malo. Ahora, si yo llevo esa vida, ¿no es cierto?, homosexual de manera desenfrenada y sin responsabilidad, claro, ahí se podría juzgar, como también se podría juzgar una vida heterosexual, eh, si la llevo de manera irresponsable y desenfrenada, también como algo malo. Se equipararon, se dan cuenta, ya nadie hace un juicio así como, oh, esta persona está viviendo en una situación pecaminosa o es algo malo. Las normas morales cambian en el tiempo. Así, por ejemplo, en los años 40 el traje de baño se usaba hasta las rodillas. Ustedes, si tienen abuelita, bisabuelita, les pueden preguntar, era así. En cambio, en la actualidad eso ya no se usa, incluso hay permitidos playas nudistas, cada vez los bikinis son pequeños y nadie hace un juicio respecto a que eso es malo. Lo que no va cambiando son los valores. Los valores, por ejemplo, de justicia, los valores de respeto, etcétera, siempre imperan y siempre son transversales a todas las normas sociales, perdón, normas morales. O sea, las normas pueden ir cambiando, que son estos códigos, pero los valores siempre van siendo los mismos. Las injusticias de hace, no sé, el siglo IV antes de quinto, siguen siendo injusticias hasta el día de hoy. Si bien han cambiado algunas cosas en cómo se tipifican, siempre la injusticia va a ser injusticia. Siempre la corrupción va a ser corrupción. ¿Se dan cuenta? Siempre el abuso va a ser abuso. No hay como términos medios en los valores son transversales, las normas morales son cambiantes en el tiempo y difieren de las normas sociales porque son códigos muchas veces diferentes. Las normas sociales generalmente tienen que ver con códigos protocolares más bien de educación, no así las morales. Hasta acá, dudas, consultas, No, Miss, todo claro. ¿todo claro? Entonces, si se dan cuenta, igual vimos varios conceptos. En primer lugar, para hacer ya la retroalimentación, en primer lugar, la moral, entendiendo desde la etimología, tiene que ver con las costumbres que acatan las personas para vivir en comunidad. Segundo lugar, existe una dimensión social, que son las normas que rigen para todos, pero la dimensión personal es como, en cierta medida, si yo acato o no esas normas, es mi decisión personal, si soy responsable o no. También existen actitudes frente a la moral. Lo clásico, que es respetar las normas, que yo me considero un sujeto moral. Lo segundo, que es un sujeto inmoral, que es quien no acata las normas, ¿no es cierto? Conociéndolas, no las acata. Lo tercero es la persona amoral, que no tiene un discernimiento, que no tiene un conocimiento para respetar las normas, por ende no se puede enjuiciar. Y finalmente, ¿no es cierto?, está esta forma de distinguir las normas sociales, que tienen códigos de conducta más amplios que las normas morales. Marcan pautas de orientación hacia lo bueno y hacia lo malo. Nosotros, en general, el mundo civilizado, seguimos en las normas morales que fueron establecidas por pautas en primera instancia religiosas. El cristianismo generó un efecto muy fuerte en todo lo que tiene que ver con las pautas morales que rigen, ¿no es cierto?, a las personas. Eso sería. Si no hay dudas, lo dejamos acá. ¿Qué me interesa ahora? Que las personas que se conectaron y aún no me han entregado el trabajo, lo puedan terminar en este ratito. Los que no les voy a dejar el PPT, lo voy a subir porque se me olvidó subir la noche, como programarlo para que quede en Classroom. Y les vamos a dar ese tiempo, ¿no es cierto?, para que se pongan al día con sus otras cosas. Eso sería, chiquillos. La próxima clase vamos a seguir profundizando esto y vamos a trabajar un texto cortito de lectura. Miss, hay que enviárselo por Classroom. Es mejor. Ahora, si lo enviaste por correo, Camila, no hay problema, pero yo prefiero Classroom porque los puedo devolver al tiro. Ah, ya. Les pongo ahí el comentario, el porcentaje o el punto que les puse y sería. Hasta hoy hay plazo. Ahora, si efectivamente hay gente que no lo alcanza a entregar por diferentes motivos, ya vuelvo a repetir, nadie va a repetir por esto. O sea, no les va a poner un 1 ni nada de eso. ¿Ya? Para que les quede claro.